y le decimos mucho también a las personas que atendemos en temas de violencia. Es muy importante que usted no tome acciones por su propia cuenta. ¿Por qué? En lugar de ser víctima, se va a convertir en victimario, agresor, ¿no? Y entonces la responsabilidad va a ser de usted. Y lamentablemente, Es a que lo como mejor... mexicanos tenemos ese Exactamente, impulso de es correcto. me hiciste, te hago. Si me pegas, te pego, ¿no? Ujú. Y no se trata de eso. No se trata de que vayamos creando víctimas tampoco. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su humilde podcast Nautas. Hoy con alguien que buscamos ya hace un buen rato. Les va a gustar. Yo que seguramente ya lo vieron otra vez en el thumbnail y en los anuncios. Tenemos a la comandante Yarency Velázquez. Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto que nos hayan invitado y es un honor estar aquí con ustedes. Gracias, thank you. Desde hace rato, digo, unos meses, estábamos buscando a alguien de las fuerzas de la policía para platicar de las realidades de nuestra ciudad, de nuestro país. Hay muchas personas que nos ven desde el estado y de la Ciudad de México, y creo yo que es un tema igual de controversial como importante, tanto para nosotros como ciudadanos, como para la realidad del país y dejarnos de esto, ¿cómo te lo digo? De estos mitos, ¿verdad? Y historias a voces y escucharlo de viva voz de ti y sobre todo de la especialidad que tienes dentro de las fuerzas también es súper importante. Pero bueno, para quien nos ve de otro estado y no tengan una policía rosa, que seguramente sí la han de tener, y si no, comandante, explícanos de qué se trata lo que haces todos los días. Muchas gracias. Pues la Policía Rosa inició por una visión de nuestra actual gobernadora Tere Jiménez. Ella cuando entra de alcaldesa en el municipio de Aguascalientes, pues con esa importancia y esa preocupación de cuidar y proteger a las mujeres, a las niñas y niños de nuestro estado, pues creó la Policía Rosa y empezó en el municipio. Finalmente, ahora que es gobernadora, pues decidió implementarla, iniciarla aquí en la Policía Estatal. Y tenemos, desde que ella es gobernadora, pues trabajando aquí en la corporación. La Policía Rosa, pues nosotros trabajamos aquí en el estado, especialmente para la atención mayormente de mujeres, niñas y niños, adolescentes, pero realmente hablamos de temas de violencia de género y el género pues hablamos de todos, ¿no? Y prácticamente pues estamos para ayudar a las víctimas de violencia. El episodio pasado tuvimos a una abogada penalista que trabaja en derechos humanos y nos contaba acerca de las métricas que hay en el estado y que somos un estado pues que tiene bastante violencia de género y bastante abuso de autoridad. Y me sorprendió mucho eso porque luego no entendemos el abuso de autoridad como tal cual, que no solo puede ser de la policía, sino puede ser de cualquier persona, ¿verdad? Así es. ¿Cómo nos explicarías cómo uno puede detectar un delito o cómo uno puede evitar también verse involucrado en algo así? ¿Cómo se define esta violencia y este abuso? La violencia, primero la violencia puede darse de diferentes formas. Hay diferentes tipos de violencia y lo importante es que podamos identificarlos, conocerlos primero para que sepamos que se está cometiendo o una falta administrativa o un delito. En estas acciones u omisiones son las que pueden impactar a una persona que dañen o transgredan un derecho también, ¿no? Cualquier situación de violencia que se presente y a veces, bueno, también es importante, abriendo paréntesis ahí, que la violencia siempre la identificamos como la violencia y es física, ¿no? Te pegó, te dañó, te empujó, pero y si no te lo hizo, entonces no es violencia. Pues no, la violencia viene desde otras cuestiones como son las psicológicas emocionales, que tiene mucho que ver y esas violencias pues están inmersas en todas las demás, ¿no? Y entonces desde agresiones verbales, desde cuestión de amenazas, pues tienen un tema de violencia, ¿no? Y como dice, cualquier persona puede hacerlo o un servidor público puede realizarlas también. Y ahí es donde nosotros debemos identificar que, pues bueno, primero, pues es un delito
y se puede denunciar, ¿no? Y para denunciarlo, pues es ante la autoridad competente, puede hacerlo mediante una llamada a los policías o puede ir directamente a la fiscalía. Y finalmente, si es contra un servidor público, pues también, ¿no? También tenemos otros medios para que puedan presentar sus quejas en contra de los elementos o actuaciones policiales. Sí. Como dice, abuso de autoridad. ¿Cómo es abuso de autoridad? Pues cualquier servidor público, y es específicamente hablando de nosotros en temas de seguridad, pues cualquier policía que llegue a atender alguna situación con una persona y pues empiece a transgredir esos derechos humanos o a limitar esos derechos, y pues les causa un daño emocional, físico, patrimonial también, ¿verdad? Ok. Entonces, todo esto, este tema de abuso de autoridad, y hablamos también del uso de la fuerza, ¿no? Que se excedan en el uso de la fuerza para poder controlar a lo mejor algún tipo de situación. Entonces, hablamos que la violencia pues está inmersa en toda la sociedad, Sí. en tema institucional, en tema familiar, en escolar, en todos los ámbitos, ¿no? Sí. Que se pueden dar. Queremos tomarnos un momento para agradecer a nuestro patrocinador Nautus.mx. Nautus es una plataforma en línea donde puedes cotizar y comparar tu seguro de auto en menos de 2 minutos, sin salir de tu casa. Está aliada con las 6 aseguradoras más importantes del país y te permite elegir la forma de pago que más te acomode, mensual, anual o hasta meses sin intereses. Y lo mejor, el servicio es totalmente gratuito. Así de fácil, así de útil. Con Nautus.mx aseguras tu auto en minutos y con total confianza. Estoy de acuerdo. Y vamos a desmenuzar todo esto que me Sí. acabas de decir. Sí. Porque, bueno, uno, como traducción, y seguramente quien nos ve entiende muy bien. Pero el abuso a tu economía es que te pidan una mordida, ¿verdad? Sí. Para Sí. decirlo con todas las letras. Y también yo quisiera no meternos a un tema de generalismo, porque yo creo que también aquí en el podcast hemos platicado mucho de eso, de cómo no alguien que trabaja en cierta cosa o hace cierta actividad siempre va a comportarse de cierta manera. Y en este caso específicamente con la policía, que a veces los tenemos como muy tipificados, ¿no? Como corrupción, como abuso tal cual, Ujú. como alguien que no hace su trabajo. Y la verdad es que no, cuando uno se mete a las entrañas de una institución como es la policía en todos los niveles, ves que hay de todo, ¿sí? Así es. Y yo creo firmemente en que las cosas buenas no se cuentan, ¿sí? Es muy difícil que alguien llegue y te cuente algo positivo, porque no tiene esta resonancia tan dramática y tan crítica que va con la, con la, con el guión del país, ¿sabes cómo? Con esto que nos quieren vender a fuerza de que, chavo, obviamente no es que todos seamos rosas y todo esté bien, no, pero sin embargo yo creo que esta crítica es muy dura para. Hay sus excepciones, evidentemente, como en todos lados, ¿no? Pero ¿tú qué dirías acerca de y que estás dentro de esta crítica tan dura que se le hace a los policías? Pues, como bien mencionan, pasan situaciones, a lo mejor con algunos policías, y pues eso nos afecta, ¿no? A la imagen de todos, pero puedo decirle que nosotros lo que buscamos es hacer las cosas dentro de la legalidad, hacer las cosas bien, y sobre todo en el tema voy a hablar de la policía estatal de aquí de Aguascalientes, Ujú. pues principalmente la intención que le mencionaba hace un momento de la gobernadora cuando llega aquí al estado, pues es este plan de seguridad y justicia, que es blindaje Aguascalientes, y que convergen muchísimas áreas, ¿no? Para poder llevar a buen término cualquier situación, reporte que se presente aquí en el estado, Ujú. con policías capacitados, policías especializados, y parte de esas especialidades pues entran en el eje 2, que es el eje donde viene la atención a las violencias y las delincuencias, donde se crea la Policía Rosa, Ujú. ¿no? Y nosotros, que vamos muy enfocados al tema de la violencia, Ujú. como bien decía en el tema nacional, pues son muchas situaciones que se van
presentando y que pues hay alguien que las deba atender, ¿no? Ujú. Y el tema de la violencia pues es primordial. ¿Por qué? Porque tenemos altos índices, ¿no? En el país, como bien menciona, en el estado. Entonces, el hecho de que nosotros trabajemos bajo esta especialidad, pues va generando algo de confianza en la ciudadanía y esta confianza se va dando precisamente de cómo atendemos a la ciudadanía, ¿no? Que no todos los policías somos como con esas cuestiones negativas, sino que cuando vean un policía, especialmente a nosotros como policías rosas, con un brazalete rosita, pues ya vean y digan, yo sé que ella o él me va a atender bien, ¿no? Y vayamos cambiando esta imagen. Pero no solamente con esa parte de imagen o de presencia policial o como en unidades, ¿verdad? Sino con esta atención realmente que se da, esta atención, esta canalización y pues prácticamente en la especialización que tenemos, ¿no? Ya. A mí me gustaría que nos dieras un ejemplo. Digo, yo tengo uno que quiero platicar y también lo platiqué en el episodio pasado. Pero para ti, ¿cuál ha sido como un abuso de autoridad o violencia tan sutil? Estas líneas que vemos como muy finas entre violencia y no violencia verbal, física. ¿Qué te acuerdas ahorita que dices tú, "Hijo, mano, si no tienes el tacto para tú, o si no tienes la conciencia también, ¿no? De, güey, esto es violencia. La empatía y cómo se... Sí, ¿qué dirías? ¿Qué nos darías como un ejemplo de decir, oye, esto también es esto? Y para darnos una guía acerca de cómo podemos empezar a ser más conscientes. conscientes de las violencias. Primero, pues como les decía, conocerlas, identificarlas, las violencias psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, ¿no? Y ya cuando identificamos esas características y sabemos que son delitos que se pueden denunciar, pues, pero la atención, ¿no? Sobre todo. Me mencionabas que era primero sobre este tema de la atención de una autoridad, ¿no? Ante una persona que es víctima. Si hablamos sobre el tema de abuso de autoridad y cómo se podría reflejar en esta atención, pues podríamos decir que se pudiera dar en el caso de que un policía no estuviera capacitado, ¿no? Para dar esa atención, o este policía, pues probablemente tenga ese tema de machismo, ¿no? De violencia para gestar hacia una persona reportante. ¿Cómo se podría identificar? Pues bueno, en una mala atención sería que reporte un tema de violencia, una agresión, por ejemplo, psicológica o verbal, ¿verdad? Que se puede dar a una persona. Entonces lo reporte y llegue este policía o esta policía y le diga, bueno, ¿te pegó? No, no te pegó. Ah, entonces no es violencia, ¿verdad? ¿Te empujó? No. Y entonces, pues no podemos hacer nada. O esas omisiones que se puedan dar en temas de, bueno, llegué, reporté y a lo mejor ese policía no me comprendió, no tuvo esa empatía, ni siquiera me escuchó, ¿verdad? A lo que le estaba platicando y entonces no le interesó el tema, lo que se pudiera tratar en esta víctima, entonces revictimiza, criminaliza a las víctimas y finalmente pues no les da una atención, una canalización y mucho menos un acompañamiento, ¿verdad? Para que pueda, digamos, brindarle ese primer acceso a la justicia, que es el que brindamos nosotros como atención de primer contacto. Somos los primeros respondientes. Entonces, desde ahí, como tema de autoridad a ciudadano, de esa manera se podría generar, ¿no? Una mala atención. Y precisamente lo que estamos buscando es que esa mala atención no suceda aquí, no suceda, precisamente con toda esta especialización. ¿Cómo nos vamos especializando? Pues primero, desde que se recibe el reporte, en el 911 y en el C5, pues ya se va catalogando el reporte, no se va catalogando y entonces ya pueden decir esto es una violencia familiar o es una violencia a partir de una relación de pareja, por ejemplo, o una violencia contra la mujer, ¿no? Y entonces esos reportes ya los van a mandar especialmente para Policía Rosa. Y entonces nosotros que tenemos especialización ya acudiríamos a dar la atención, ¿no? Para ese, entonces desde ahí es donde se va generando esa atención correcta, ¿no? Y especializada para las mujeres, niñas y niños, o todo el tema de violencia. Desde que se va desglosando, vamos a ver a qué unidad especializada vamos a mandar. Y decías una palabra ahorita muy importante, justicia. Si yo te preguntaría como policía, ¿hay justicia en México? ¿Y hay justicia en Aguascalientes o está seleccionada?
El acceso a la justicia, digo, nosotros como primeros respondientes somos los primeros que la tenemos que brindar. ¿Cómo la vamos a brindar? Con esa atención que se le dé, esa importancia, esa empatía, esa sororidad también, ¿no? Con las mujeres, en el tema con otro tipo de víctimas que no son también por violencia, pues es primero, pues darle la atención y darle la canalización. Canalización como, pues, que presente su denuncia correspondiente o su queja, ¿no? O darle otros medios alternativos para poder solucionar este conflicto, este problema o esta situación que vivió. Y pues nosotros podemos decir que nuestro primer eslabón pues es el acceso a la justicia desde que va a presentar su denuncia. O desde el crucero, ¿no? Lo podríamos decir, desde la atención en la calle, desde la corrección en casa, en donde sea. Así es, y entonces pues estamos trabajando todos en coordinación, ¿no? Tanto las policías en tema de seguridad pública, con las fiscalías, ¿no? Y con el Poder Judicial. ¿Para qué? Para que esto se pueda llevar a buen término. ¿Qué necesitamos primero? Pues dar el acceso, dar la atención y que se presente la denuncia y que esa atención que se brinde también y que cuando nosotros lleguemos a un lugar donde está el lugar de intervención, donde probablemente se cometió un delito, pues que nosotros podamos preservar, cuidar, proteger toda la información, los indicios a las víctimas, a los testigos, para que podamos darles todos esos datos de prueba a la fiscalía y entonces se pueda llevar una buena investigación. Pero para eso necesitamos la denuncia. Y que es muy importante y es parte del programa de la política pública en este eje, que es fomentar la denuncia, ¿no? Entonces, primero denuncie y entonces acudimos como primer respondiente y a partir de ahí, pues nosotros, es nuestra responsabilidad como policías darles la correcta atención y ese acceso. Eso es lo primero. Parte del trabajo que hacemos en Policía Rosa también, pues es esa canalización, ¿no? ¿Cómo esa canalización? Pues llevarnos a las instancias que corresponden. Y para eso se necesita un conocimiento, ¿no? De parte de nosotros como policías para poder brindarles la mejor atención y no hacer una victimización secundaria, ¿verdad? Es decir, y que las traigamos de aquí para allá y al final nadie le resuelva, nadie les dé la atención y posteriormente pues un acompañamiento y protección y seguridad, ¿no? Después de que ya se presentó, que sí. Y ahorita vamos a desglosar, como dice todo. Sí, totalmente, porque al principio de nuestra conversación platicábamos que la atención era igualitaria. No sé si es una palabra, no es una palabra, pero es para todos. Así es. Hombres, mujeres, niñas, niños, cualquier orientación sexual. Y yo me pregunto, te lo pregunto también como policía. Yo siento que si yo llego a la fiscalía, yo como hombre de 36 años, gordito, robusto, y me quejo de violencia verbal de otra persona, hombre, o física, o abuso sexual, ¿sí? Yo siento que la primera respuesta de alguien que me atienda, y ese es mi sentir, no estoy diciendo que pase. Se van a reír de mí, van a decir, este cabrón maricón, ¿no? O sea, bye, no, vete a la chingada, o sea, que te quejas, ¿no? No eres hombre, o qué. Incluso esos estereotipos, ¿no? Esa es mi sensación. Claro. Y lo conecto con lo que con lo que decía, sí. Hablando con el tema de justicia y todo, yo creo que la justicia empieza con nosotros como ciudadanos en buscarla. Porque a lo mejor hoy si yo sufro algún maltrato, yo no voy. Te lo confieso, yo no voy. Yo digo, ¿por qué voy? ¿No? Debería ir, no debería ir. ¿Qué pasa con los hombres que van a, ¿sabes? ¿Cuál es tu pensamiento cuando te platico esto? Partiendo del ejemplo que nos pusiste, hablando de la violencia silenciosa, así se le llama, ¿no? Violencia silenciosa, y es mayormente de los hombres que sufren violencia y que no denuncian, y que no se quejan, ¿no? Y que no lo externan. Sí. Y que es principalmente por toda esta violencia estructural, violencia institucional, como dice, bueno, voy a la fiscalía y ¿qué van a decirme? Ay, ¿cómo voy a denunciar eso? ¿No? ¿Por qué me dices eso? O no le puedo hablar a la policía porque a lo mejor el policía con cero empatía, no cero atención, va a decirle, mi cuate, ¿qué pasó? ¿No? Y en lugar de ayudarlo, pues lo va a revictimizar o lo va a criminalizar también. Y de otra parte, pues la violencia comunitaria, ¿no? Todo lo que se da en la sociedad, sí. ¿No? ¿Cómo voy a decirle a alguien? Y alguien va a saber que a mí, hombre, me pasó esto, ¿no?
Y yo creo que empieza desde ahí, ¿no? Desde como sociedad primero, que vayamos pues prácticamente siendo empáticos, ¿no? Para mí la empatía es muy importante. Empáticos como, bueno, sufrió violencia en lugar de señalar y de decirles, ¿no? Y de violentar, pues mejor cómo lo voy a ayudar y cómo lo voy a orientar. La atención que se tiene que brindar y que se busca que esté brindando tanto en nosotros como en el tema de las fiscalías, pues es con perspectiva de género, ¿no? Y esa perspectiva de género nos va a dar pues toda la pauta para poder atender a cualquier persona y que no lo revictimicemos, ¿no? Entonces, cuando se empieza a generar esta confianza de, bueno, le puedo platicar a un policía o le puedo platicar a un vecino, un amigo, lo que me sucedió, pues me va a comprender y me va a ayudar en lugar de que me va a criticar. O sea, me va a criticar y me va a exponer o me va a decir tú por qué. Es decir, hablamos de la revictimización, ¿no? Porque eso es a lo que le tememos, ¿no? La revictimización y la criminalización. Usted es responsable de lo que le pasó. Ustedes no, prácticamente. Parece que con los hombres así es, ¿no? A ver, y yo no me imagino un caso, te voy a poner algo hipotético, ni un poco divertido también para no irnos a algo como súper dramático. Yo sé que aquí a la audiencia le gusta el drama, eh, pero, a ver, yo no me imagino un hombre gay mm, que se vea macho, calado, bigotón, con sombrero, que sabemos que se da, ¿sí? Y lo platicamos también en el episodio pasado, que, a ver, pongamos una foto de estas fiestas en donde están los hombres sombrerudos bailando uno con otro. Está muy bien. Qué bueno que lo puedan hacer. Que disfruten de sus sexualidades. Son libres. Pero ¿qué pasa si alguien sí deberá sufrir algo de violencia en cualquier tipo? Va a la fiscalía vestido de ranchero, bigotón, rudo, con las manos caladas. No. Qué duro, yo me imagino, ¿no? Yo creo que nunca ha pasado. Nunca. ¿Te ha tocado? Pues nosotros no, porque pasamos en la fiscalía. Pero atención, sí. ¿Te ha tocado ascender a alguien así? Sí. ¿Y cómo se acercan a ti? ¿Con miedo? Con pena, ¿no? Sí, Claro. sí, pasa. ¿Y se da tu personalidad que hace que se acerquen contigo, Mel? Que, no sé, Como la presencia, ¿no? Y lo mejor es sí. sí, te ves amable, Claro. te ves accesible. Tal vez con las primeras palabras que les dices, la empatía entra. ¿Cómo se atiende un caso así? Pues prácticamente como todos se deben de atender, ¿no? Y nosotros precisamente atendemos todo de la misma manera porque son víctimas, ¿no? Son víctimas y una víctima, pues, evidentemente tiene una afectación primero psicológica, emocional y que a lo mejor no le va a permitir tener la confianza de poder manifestarlo. Entonces, primero es el respeto, ¿no? Primero, cero prepotencia, en el caso de nosotros, cero prejuicios, no, al contrario, con mucho respeto, con mucha empatía, atender a la persona y ver cuál es su problemática. Y sobre todo yo creo que esa comprensión, ¿no? O sea, el decir, pues bueno, te entiendo, sé lo que estás pasando, te vamos a ayudar y te vamos a orientar. Y a lo mejor en dado momento pasa, porque sí nos ha sucedido, los reportes que hemos atendido con grupos de la diversidad o con hombres, por ejemplo, nos pasa que pues de repente dice, híjole, pero no sé si quiero denunciar, porque no sé si quiero ir a la fiscalía, o no quiero ir porque ya me van a decir esto, me van a decir aquello, y sí nos ha sucedido. Pero precisamente lo que nosotros buscamos es ese acompañamiento. Primero, dar toda la información, que ya ellos tomen la decisión, o ellas tomen la decisión de denunciar los hechos, y nosotros le damos un acompañamiento, que este acompañamiento, nosotros vamos contigo a la fiscalía. Entonces sí es real que los acompañan a la fiscalía. Sí, claro. Muchas personas que primero ya identificaron que tienen algún tema de violencia y que van a hacer una denuncia, cuando llaman a 911 piden a la Policía Rosa, precisamente porque nosotros realizamos ese acompañamiento. O cuando nosotros atendemos el reporte y que aún no saben cuál es la situación que tienen o si pueden denunciar los hechos o no, cuando nosotros le brindamos toda esa información y canalización, les informamos el derecho que tienen
Y también les informamos que nosotros podemos realizar ese acompañamiento, porque hay personas que no lo quieren, también nos ha pasado. Dicen, no, yo voy, ¿no? Yo voy sola o yo voy solo Ujú, ujú, a presentar la denuncia o yo voy en otro momento, pero pues ujú, gracias por la información, ¿no? Pero nosotros sí ofrecemos. Y no es un servicio, es prácticamente ese acompañamiento, ¿no? ujú, Sabemos que cuando eres víctima de violencia, pues a lo mejor en ese momento te sientes inseguro, ujú, ¿no? Te sientes, pues a lo mejor que no puedes, no vas a saber ni a dónde preguntar. Y luego si vives algún tipo de revictimización secundaria ahí en las sí, instituciones, vas a sí, decir, sí. no, ya no, ni qué ganas de ir, ¿no? Y nosotros vamos a estar ahí acompañando. No tenemos prioridad sobre otros ciudadanos, Mm, pero el hecho de que estemos acompañando a alguien, pues te da la seguridad, ¿no? Primero que tu integridad se va a encontrar bien, que te van a brindar la atención adecuada, ¿sí? ujú, Y que posterior a ello, bueno, ya denuncié y ahora qué sigue. ujú. No, ya me voy y ya esperamos a que la fiscalía me hable. No, nosotros vamos a dar una protección y seguimiento. Ya. Esa protección, primero, pues en integridad y seguridad, en el traslado a su domicilio, con una red de apoyo, que también es muy importante Ujú, que hablemos de las redes de apoyo, ujú. y también en el seguimiento de las medidas de protección que se pudieran girar. Nosotros las atendemos, las Ya. medidas de protección. Me estoy acordando ahorita, me está haciendo como clic la cabeza y mi primera pregunta como de 7 que tengo así en el barrio, como en el cañón, no sé cómo Sí, se llama, ¿no? Am, la primera es que como ciudadanos debemos de separar y entender la diferencia entre justicia y venganza, ¿no? ¿Cómo me ayudarías tú a comprender la diferencia entre justicia y venganza? sí. La justicia te la tiene que proporcionar el Estado, ¿no? La justicia, pues también es el acceso que tú tengas, el seguimiento que te den y lo que se puede resolver a partir de la investigación de un caso. La justicia por su propia cuenta, pues nos dice la Constitución que no debemos de hacer justicia, ¿verdad? Por propia mano. ¿Por qué? Ujú, Y le decimos mucho también a las personas que atendemos en temas de violencia. Es muy importante que usted no tome acciones por su propia cuenta. ¿Por qué? En lugar de ser víctima, se va a convertir en victimario, agresor, ¿no? Y entonces la responsabilidad va a ser de usted. Y lamentablemente, Es a que lo como mejor, mexicanos tenemos ese exactamente, impulso de es correcto. me hiciste, te hago. Si me pegas, te pego, ¿no? Ujú, Y no se trata de eso, no se trata de que vayamos creando víctimas tampoco, pero finalmente, pues quien tenga todos los datos de prueba, pues es con quien evidentemente se va a realizar la investigación, ¿no? ujú, Para eso, pero ¿qué le decimos? Pues no realizarlo, no realizar ningún tipo de acción que pueda ser contraproducente, ¿no? Porque finalmente les digo, a lo mejor en lugar de que se le brinde la justicia a usted, pues usted va a ser la persona que a lo mejor va a ser procesada y detenida ujú, en dado momento. Hemos llegado, perdón, a reportes donde atendemos la situación y de repente la persona agresora empieza a agredir frente a nosotros, a la víctima, y entonces es de, pues bueno, separamos y es ujú. de, ¿para qué separamos? Para evitar precisamente que se vaya a generar alguna situación. O cuando ya no están, si les decimos, no hagan, no tome ninguna medida, usted llame, Sí. nosotros venimos y le apoyamos, ¿no? O lo apoyamos, pero pues evitar, ¿por qué? Porque va a tener una sanción, Sí. evidentemente. Y lo pensaba en el sentido de que a lo mejor también confundimos la justicia con la venganza, porque dices, bueno, ya lo metieron al bote, ya gané, ¿no? Y yo creo que, no sé si tú concuerdas conmigo o me puedes educar a decir, yo creo que tenemos que entender la palabra justicia con todas sus palabras y el hecho de que alguien reciba una sanción o no sé cómo llamarlo por lo que hizo, no, no, eso no es venganza. Eso es, porque luego nos sentimos como ganadores y tampoco debería haber un ganador y un perdedor en estas circunstancias, ¿no? Así Es es. simplemente un resarcir el daño, estaría bien dicho, ¿sí? Ajá, también hay Y, reparación del daño, sí. y, 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 y yo creo que es el hecho de buscar que no se vuelva a cometer. Yo creo que algo que yo he aprendido a través de los años y estar involucrado en todo esto que hacemos todos los días es que, es que no sientas precedente de que algo se pudo hacer y entonces alguien más viene a hacerlo. Yo creo que la justicia tiene que poner una barrera y ayudar al que viene a que no le pase lo mismo. Es correcto, ¿Estás de acuerdo? es correcto. Y no buscar venganza por lo que ya se me hizo.
No sé si estoy diciendo estupideces No, o está muy profundo. no, porque bueno, finalmente cuando yo soy víctima, pues busco precisamente que la justicia haga lo suyo, ¿no? Y ya cuando llega, a lo mejor no me voy a sentir satisfecho, quizá, o decir, bueno, todo lo que me hizo no es suficiente para que haya pagado con esto, ¿no? O nada más la reparación del daño, puede ser económica, emocional, qué sé yo, de alguna otra medida. Y a lo mejor me quedo como con esa molestia, ese enojo, ¿no? De lo que me hizo, y entonces ahora voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Pues estamos bajo un sistema que pues aplica la justicia por medio de sus medidas, ¿no? Y sus sanciones, eh, y pues paga la persona de acuerdo a lo que nos dice la ley, ¿no? Y a lo mejor esa ley no es la que no nos agrada mucho, Sí. y la hablamos digo abiertamente y en muchos aspectos, ¿no? Ujú. Pero pues finalmente tenemos que acatar lo que nos dice, lo que Sí. nos dice la legalidad, ¿no? Ujú. Y el hecho de que nosotros después digamos, bueno, no estoy contento, ahora voy a tomar una medida, quizá la acción que yo tome, pues a lo mejor esa sí me puede generar Ujú. un daño más mayor, mucho más grave, ¿no? Ujú. Entonces, Ujú. lo que buscamos también es esa reparación, ¿no? Que sea integral, esa atención integral, y que se pueda dar también en esa atención emocional, psicológica Ujú. con las víctimas para que puedan, pues, primero procesar todo lo que le pasó, ¿no? Y puedan sentirse bien al final, ya emocionalmente, y pues no tengan como estas otras intenciones, ¿no? Sí. Y finalmente puede pasar que a lo mejor tuvieron un tema de violencia, hubo una sanción y después vuelve otra vez el tema de Ujú. violencia, y puede decir, puede hacerlo otra vez y inicie Sí. su proceso y puede denunciar, y entonces Ujú. pues va a tener una pena mayor, ¿no? Ujú. Hablando de Ujú. penas. Ujú. Entonces, Ujú. pues nada más es eso, como ya la atención que se les dé, y que también es importante que sepamos que a una víctima no solamente su acceso a la justicia es de, ya lo agarré, Ujú. ya está aquí, o no meritaban, ¿no? La prisión, pero pues ya hay una reparación del daño, ya hay una sanción, ya hay una determinación de parte de un juez, y pues ya se acabó, ¿no? Ya se acabó su proceso, no. Ujú. A las víctimas le tiene que dar una atención psicológica, Sí. siempre, precisamente para que puedan procesar y trabajar en todos esos temas que a lo mejor pues no le permitieron tomar una cierta decisión o tomar otras medidas, ¿no? Pero es eso principalmente, que la atención a las víctimas no solamente, y el acceso a la justicia no solamente es eso, Ujú. de ya le hice una sanción y ya ahí se acabó, sino todo lo que viene después, ¿no? Sí. Para que no vuelva a suceder. Sí, estoy de acuerdo. Me voy a poner extremo. ¿Estás lista? En los años que han pasado, se ha hablado mucho de empujar una pena de muerte otra vez en México. La hubo hace unos cuantos años. Aquí, Ujú. aquí ponemos un dato, aquí con una pantalla, aquí. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Tú empujarías eso? ¿No? Yo la verdad es que, digo, mi tema y mis cuestiones personales los voy a dejar Sí. fuera de ese Del momento porque podcast, estoy con mi informe. Sí, sí. sinceramente, pues la justicia, Ujú. creo yo que nos falta mucho trabajar en eso. Ya. Nos falta mucho trabajar en eso, y pues yo creo que Ujú. hay que analizar muchos temas, ¿no? Hay que analizar Sí. muchos temas, pero en el tema de la justicia, pues todavía nos falta el acceso a la justicia, nos falta que las penas sean Acordes. acordes a, ¿verdad? Al daño que se pueda generar, pero finalmente, Ujú. como decía Axel, pues también hay temas de derechos humanos, somos personas, ¿verdad? Y como personas, pues hay muchísimas situaciones que hemos de analizar, ¿no? Ujú. Puede haber a lo mejor personas que cometan un delito y a lo mejor no lo cometieron por la intención o el dolo de causar un daño, sino a lo Ujú. mejor también traen un tema Ya. personal, emocional, de un tipo de trastorno, qué sé yo. O sea, hay muchas situaciones, ¿no? Que los pueden llevar a cometer un delito, o también, pues bueno, no vamos a, como dicen, no vamos a mentir y a decir que aquí no pasa nada, porque Ujú. finalmente, pues sabemos que tenemos un sistema que a veces no funciona como debería, ¿no? Y Sí. entonces pues se pueden generar más daños a las personas. Sí, no, porque sería como una medida extrema, a lo mejor mal utilizada. Mm, y, y pensando en la justicia y la venganza,
como dos ejes para la pregunta que te hice de la pena de muerte. Ah, decir cuál sería como, y muy mal que lo piense así yo, pero te estoy diciendo tal cual como se me viene a la cabeza, cuál sería una satisfacción para la familia que busca como resarcir el daño. ¿Sería la pena de muerte suficiente? No, sí, no, es algo en la mesa y no lo vamos a resolver Sí. tú y yo aquí, Sí. pero es algo, digo, para, para pensar a cuántas personas no se les haría justo o a cuántas no. Y digo, porque obviamente sabemos que también los reclusorios y las cárceles en México, pues a veces no funcionan como tales, ¿no? Más bien es como pues, un bonito lugar seguro para un criminal. Ah, sin decir nombres ni nada, porque nos gusta dónde está nuestra cabeza, pero vamos, pues, o sea, estoy de acuerdo contigo. Como país, como sociedad, no estamos listos para esto. Es duro, Sí, es muy duro, bastante. Así es. Como país, como institución, como como todo. ciudadanos, como Sí, todo. sí. Así es. Ah, te voy a platicar un caso, lo decíamos antes de Sí. que me diste permiso. Digo, y no para buscar justicia en este podcast, simplemente para dar un ejemplo práctico que seguramente no somos los primeros ni los últimos que lo van a vivir. Y estoy de acuerdo contigo que la justicia empieza por nosotros, porque en este caso nadie buscó hacer justicia. No sé si por mala información, por desdén o por también la situación en la que se dio esto. Entonces, Feria de San Marcos 2025, ya te lo imaginabas. Eh, una persona del género femenino se pierde de su grupo de personas con el que estaba Ujú, en estado de ebriedad. Yo ujú. te diría, o sea, alto. No sé cómo lo mides. 2, 3, 5, 7. Sí. ¿Cuál es el más alto estado de... cómo lo tipificas tú en la fuerza? Nosotros lo catalogamos, digamos, en esta persona en estado de ebriedad inconsciente o no inconsciente. Ya. Pero si estaba consciente, pero no consciente al mismo tiempo. Pues sí, tiene un riesgo, ¿no? Ya. Hay un riesgo y se debe atender, Ya. Entonces, bueno, esta persona se debe estaba proteger. en estado de ebriedad inconsciente. Ok, Funcional, porque sí, caminaba y todo, pero inconsciente. No muy sabía bien. bien en dónde estaba. Sí, de ¿Sí? acuerdo. Como cualquier persona que va a la feria y se le pasan las cervezas, Sí. o tristemente nos venden alcohol adulterado. Así ¿Sí? es. Sí. Entonces, a lo mejor la misma cantidad que te tomas en casa, la soportas, pero vas a la feria y de repente no la soportas. Así es. Am, Va y busca ayuda con un policía. ¿Sí? Ujú. Y este policía la agarra y se la lleva a la famosa zona segura. Ajá. De que de segura tiene madres, ¿no? Digo, te lo digo así, Sí. y es mi opinión personal, Sí. no de la comandante. Sí. Ah, y la trata muy amable y le dice, sí, 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 vente. La mujer del género femenino, Ujú, que se describe ella como femenino, ujú, es una mujer de buen ver, ¿sí? ujú, Es una mujer atractiva. ah, y esta persona hace y ejerce abuso de autoridad con ella tocándola, ¿sí? Ah, esta persona entra en shock y no sé cuánto tiempo pasa entre que la tiene en la zona segura y y las personas que estaban en su grupo llegan, ¿sí? ujú. Porque no sé cómo se organizan para llegar a la zona segura. Y entre discusiones y no discusiones, pues la liberan porque pues ya llegan con las personas que iban, ¿no? Entonces, son tus amigos. Entonces, pues ahí estás, ¿no? Ujú, Pero o sea, se ejerció abuso de autoridad, ¿no? En este caso, sexual. ujú, Ah, Al recuento de los daños, pues las personas con las que estaban con ellos no se dieron cuenta hasta que no llevaban a la persona ya, sí, ujú. lejos, no quisieron regresar
No sé si por miedo, por desinformación, por misma seguridad, no lo sé. Se pueden interpretar mil cosas. Y al momento de preguntarle a la víctima, oye, si pudiéramos regresar, ¿identificas a la persona? No. No sé si por este shock emocional o por realmente este estado de ebriedad que se tenía. Ujú. Y hasta el momento, si le preguntas tú, no se acuerda, o sea, dice, honestamente, si yo quisiera ir a poner una denuncia, no me acuerdo ni de las facciones primarias, o sea, solo sé que es hombre, ¿sí? Am, no nos acordamos ni de la hora exacta, ni de qué, ni de cómo, o sea, es algo complicado. Y también si le preguntas, no sé cuántas personas haya escuchándonos así, no quiere tampoco ir a hacer una denuncia, ¿no? Claro. No estoy haciendo una denuncia por ella, lo dejo aquí en video. Simplemente estoy contando un caso en el que, pues, todos estos puntos relevantes que hemos platicado en la última hora llegan a la realidad, que es tanto ser víctima como el no querer tener acceso a la justicia desde nosotros, ¿no? Y muchas veces por el contexto en el que estamos. Estaba completamente alcoholizada, ¿sí? Sí. No lo recuerda. Híjole. Es un sueño. ¿Quedó afectada? Sí, sí, claro. Sí, claro. Y hay desconfianza, evidentemente, ya, Sí. con el tema de la policía, ¿no? Eh, nosotros como Policía Rosa estamos a cargo de las zonas seguras de la feria. ¿Sí? Nosotros llevamos Dios precisamente mío del las cielo. zonas Yo seguras. no sabía, ¿eh? Llevamos las zonas seguras precisamente para atender, cuidar, Esta me bloqueé. proteger. No. Para cuidar, proteger, atender a todas las personas, no solamente mujeres, Ujú, pero mayormente mujeres, claro. que se encontrarán en algún estado de ebriedad, inconsciente o no inconsciente. Me preocupa el tema, ahorita que me lo muestras de esa manera, porque yo superviso, yo estoy a cargo de esas zonas seguras. Dios mío. En la parte de la feria No sabía. teníamos 5 y 3 en la isla San Marcos. Fuera de cámara te digo en qué zona fue. Sí, excelente. Me gustaría. ¿Y por qué? Y si quieren en cámara, comenten y se lo subo en los comentarios. ¿Sí? Porque nosotros tenemos mujeres en las zonas seguras. Ok. O Pues, sea, no sé. mujeres policía rosa. Ya. Entonces, me parece extraño que haya pasado esto porque, primero, si lo abordó y pasa, nosotros como policías no somos los únicos que estamos en el perímetro, como policías estatales. Hay Mm. policías municipales, está Guardia Nacional, está, ¿no? No sabemos otras- qué policía ajá. fue. Yo no te podría... porque la persona y la Ajá. víctima No no lo recuerda. Sí, pero tenemos zonas asignadas, ¿eh? Mm. Eso es algo que también las personas deben Fue a saber. ver cámara, te digo, en dónde Sí. fue y qué camino recorrió. Sí. Te lo juro. Perfecto, y lo vamos a ver y ¿sabes qué? A mí me interesa que sí se haga algo, sí. A mí me interesa que sí. Sí es Yo necesario. creo que la víctima Es tiene justo y que estar necesario. de acuerdo en este sentido. Esto Sí. como un dato cultural. Sí. La víctima tiene que estar de Claro, acuerdo con hacer siempre. denuncia. Yo como tercero no puedo hacer una denuncia por alguien más. Puede hacer la denuncia, pero finalmente van a requerir la querella, ¿no? Ujú, sí, claro. La persona afectada, la víctima directa, pues. Ujú, Pero sí puede hacer la denuncia. Ok. Y nosotros precisamente eso es lo que nosotros hacemos. ujú, Recibimos una denuncia, puede ser por la víctima directa o indirecta. ujú, Nosotros acudimos, verificamos la situación, tratamos de hablar con la víctima y si si ella accede o él accede para realizar la denuncia, adelante. ujú. Pero le damos toda la información, que es importante que sepa que pues se puede denunciar y va a recibir la atención que necesita, ¿no? Y por eso vamos a estar nosotros. Ujú, Digo, me parece, la verdad, mal ujú, y a la vez me extraña que haya sido en la zona segura con personal de nosotros, ujú, porque todas las zonas de la feria están asignadas a ciertas corporaciones. ujú. Por ejemplo, ciertas zonas tiene policía municipal, ciertas zonas tiene policía estatal y Guardia Nacional está con los dos, Ujú, ujú. ¿sí? Y entonces, en el deber ser, y Ujú. digo en el deber ser, es que cualquier policía que reciba un reporte de denuncia, pues si a lo mejor en ese momento era la situación de me perdí de mi grupo de amigos y la veo alcoholizada, pues yo la voy a llevar a una zona segura, yo como agente policía. Ahora, un agente policía no puede estar solo, ¿eh?
Al menos nosotros como policías estatales, le voy a hablar por la policía estatal, siempre andamos en grupo y son mínimo de 5 elementos y hay hombres y mujeres. Entonces, nosotros trabajamos en células, no trabajamos de manera individual. Entonces, si se acercó un policía estatal en célula, debieron de haberlo acompañado a la zona segura y ahí es donde nosotros ya las recibimos y le brindamos la atención. Entonces le digo, primero, éramos mujeres, las de Policía Rosa en las zonas seguras. Si hubo un policía, que puede ser cualquier guardia nacional, municipal o estatal, que la llevó a las zonas seguras es porque sabe, en teoría, que ahí la vamos a atender, ¿no? Y ahí la vamos a canalizar. Pero, pues, hay que analizar primero el lugar donde fue, la zona en que se atendió y quién la llevó. Y bueno, y finalmente si nosotros la atendimos o no, porque nosotros como Policía Rosa tenemos un registro de absolutamente todas las atenciones que brindamos, todas, hasta la más mínima. En las zonas seguras atendíamos temas de paramédicos, por ejemplo, ¿no? Que se cayó, se cortó el dedo y paramédicos, y todo lo reportábamos, todo lo atendíamos, porque nosotros sí llevamos un registro precisamente para después dar un seguimiento, ¿no? O cualquier situación que se presente, nosotros tener la información necesaria. Entonces vamos a revisar, sí me interesaría revisar ese caso, primero porque es lo que buscamos, ¿no? Es lo que buscamos, que esto no se dé y que se denuncie y que si fue un servidor público, un policía, pues tenga la sanción que deba de tener, ¿no? Porque precisamente lo que no eran zonas seguras y lo que buscamos es brindarle la seguridad a todas las asistentes, ¿no? A la feria. Y cómo puede ser posible que un policía no lo haya atendido así. Y digo, me molesta, ¿no? Me molestas de verdad de sobremanera porque es lo que estamos tratando de eliminar, erradicar en la corporación, precisamente con todas estas capacitaciones y más que la capacitación es la concientización, ¿no? A ver, elemento, tus obligaciones son estas, tú no puedes hacer esto. Entonces el acceso a las mujeres precisamente en temas de violencia, como lo sufrió, fue psicológica y sexual, ¿verdad? Que fueron los dos tipos de violencia, pues nosotros les debemos de brindar el acompañamiento y el acceso a la justicia. Me molesta que sí hay compañeros y yo digo, no lo voy a dudar y lamentablemente me quedo a la orden totalmente para poder brindarle a lo mejor orientación y si quiere tomar una medida, nosotros lo vamos a acompañar en su proceso y le vamos a llevar a las instituciones que le puedan brindar ese acceso a la justicia, ¿no? Sí, claro. Porque esto no se puede permitir. Es lo que tratamos de erradicar. Y digo, y sí me molesta porque pues es una persona en situación de vulnerabilidad, 100%. ¿no? En la feria. Digo, muchas personas pueden decir porque nos ha pasado. Es que ella se Pero lo eso buscó. viene, y ahí empezamos, ¿no? Con la criminalización, la revictimización. A eso vienen. ¿Y a qué vino? A ver, o sea, viene a convivir, ¿no? Y de la manera en que lo busque, y en que lo quiera hacer, y el nivel que lo quiera hacer. Y otra, como bien decía, ¿no? A lo mejor ni siquiera lo quiso. A lo mejor hubo otra persona ajena que le puso alcohol adulterado y todo. Es correcto. O hasta drogas o qué sé yo, Creo ¿no? que hasta sabían perfecto. Dijeron, chingue su madre, compramos alcohol de a ese establecimiento a ver si no nos hace daño. Y mira. Pasó algo. Y sí sucede, ¿no? Sí. Y digo, lamentablemente, eso es lo que nosotros tratamos de erradicar, ¿no? Que existan elementos que ejerzan violencia. Y la otra cosa también que se hizo como en esta intervención pues de grupo, ¿no? De amigos, de familia, y muchos de los comentarios fue, oye, solo te pasó eso, ¿no? Porque hay personas que no regresan, hay personas que las secuestran, y y bajo mi voz completa estoy hablando fuera de la fuerza policíaca, un criminal, personas que se dedican a secuestrar gente, sí, alguien civil. Entonces, Claro, la respuesta de la reunión post de las semanas fue, oye, estás aquí, estás bien, estás completa. Y eso también es feo porque minimizamos minimizaron realmente la situación. Sí. Al menos no te pues, con eso es suficiente, ¿no? O sea, ¿para qué querías más? Y si podía haber dado algo más, pudo haber sido o no. Nuestra función, por ejemplo, le platico en ese tema de las zonas seguras en la feria, precisamente es recibir a las personas que tienen algunas o están en una situación de vulnerabilidad. Y nosotros, ese acompañamiento que hacemos depende de la situación en la que te encuentres. Si estás inconsciente, te van a atender paramédicos, te van a estabilizar
Y lo hemos visto, ¿no? Ajá, y ya se estabilizó y entonces ahora nosotros hacemos Inconsciente, semimuerto. Sí, atendemos prácticamente esos casos. Ya cuando recibimos o tenemos alguna información, nosotros hacemos el traslado al domicilio o un familiar viene y nosotros mientras resguardamos su integridad precisamente para evitar que esas cosas sucedan. Mm, No, esa es nuestra función y esa es lo más importante que debemos de realizar ahí. Y lo hicimos en muchísimos casos en la feria y la verdad sí. es que Y la verdad es que este año, acompañamos a muchas mujeres que sí, lo digo, necesitaban. no para ponerle una capa como de azúcar ni meter la manzana no, nada, pero la verdad, digo, seguramente como estos casos hay muchos y muchas cosas que no se ven. Particularmente yo, cuando fuimos a la feria, me sentí muy, 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 muy seguro. Sentí una feria como muy ordenada, ¿no? A pesar de todos estos rumores que había, ¿no? De este año no vas a la feria, porque no sé qué, no sé cuánto. Y no sé qué. Yo lo sentí muy ordenado. Sí, y Este, hubo mucha seguridad. sí, 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 o sea, una policía cada 5 metros, un guardia nacional, como tú decías, estatal, municipal. O sea, veías que cualquiera que quisiera empezar algo de riña iba a ser detenido inmediatamente, ¿no? Sin embargo, y vuelvo a lo que hablamos al principio, ¿no? Esta cosa sutil, ¿sí? Que luego hay mucha más privacidad en lo público, ¿verdad? Que en lo privado privado. Así es. Y es complicado, pero vamos, no quisiera terminar la plática con esto, quisiera moverme Sí. hacia adelante, hacia platicar un poco más en cuál sería el 1, 2, 3. Y yo sé que ya lo dijimos un poco, pero ahorita resumiendo, ¿cuál sería el 1, 2, 3 para mí como ciudadano, no importa qué parte del país esté, para, para hacer una denuncia? O sea, ¿qué sería? Ya me pasó, por ejemplo, en este caso estaba alcoholizado o alguien, no sé, me gritó en la calle y pude notar sus placas, o llegaron y un motociclista, que ahora se ha dado mucho, y Sí. perdóname por desviarme, pero hay motociclistas que están buscando un accidente por grabarlo en video. Sí. ¿Lo estoy alucinando? No. No, ok, porque me ha tocado y no que me hagan nada a mí, pero se meten algo y les ves el casco y traen la cámara aquí y aquí y son agresivos en el sentido de que están buscando que les digas algo, ¿no? Digo, yo estoy muy acostumbrado a las cámaras, ya después de unos cuantos episodios, y no me importa que me esté grabando, yo le di y se terminó yendo, pero vamos, volviendo a mi pregunta, ¿cuál es el 1, 2, 3 para hacer una denuncia? Primero, puede ser una denuncia formal o informal, ¿no? La que se pueden emitir. Puede ser un policía que venga en la calle y lo paran y le hacen la denuncia en ese momento, ¿no? Ujú, O en cualquier situación, hasta yo iba pasando, pero vi que pasó esto en tal lugar, y estas son las características del vehículo, la ujú, persona o la situación. Y otra es la llamada a los números de emergencia, ujú, que es el 911. Y muy importante, y quiero recalcar que, por ejemplo, aquí nosotros manejamos el 089, que también está a ujú, nivel nacional, pero en el 089 es muy importante porque ya es denuncia anónima. mm, Y como denuncia anónima, primero, no te obligan a dar los datos, evidentemente, tu información, tu ujú, domicilio, tu teléfono, ni tampoco pueden regresarte la llamada, ¿no? Porque finalmente está totalmente ujú, bloqueado y es por tu seguridad precisamente. ¿Por qué? Porque ahí puedes tocar cualquier tema, ujú. ¿no? Cualquier tema, cualquier tipo de denuncia. Entonces, hay muchas personas que están optando por la denuncia anónima. Ya. Y entonces eso nos da la pauta para qué, para denunciar cualquier situación. Y es Ujú, específicamente en temas de violencia, ¿no? Se nos da mucho en temas de maltrato ujú, contra niñas, niños, adolescentes, a personas adultas mayores también, o un grupo vulnerable, ¿no? ujú, Entonces, ese es primero, la denuncia. Segunda, la atención del primer respondiente, que somos los ujú, policías, ujú. los agentes, y de ahí lo más importante pues sería la denuncia formal ante las fiscalías, Ya. ¿no? Que eso sería como el pasito, pero Sí, lo que nosotros tratamos de fomentar pues es la denuncia, ¿no? La denuncia sí. ciudadana y cómo pues a través de la llamada al 911 Ujú, y que llegue el primer respondiente, el sí. primero que tenga que llegar más rápido, ¿verdad? Ujú, Pero que ese primer respondiente pues sí les dé las otras herramientas, ¿no? ya. Que deben para Sí. poder tener el acceso a la justicia, como decimos. Pero sobre todo en la denuncia anónima me interesa mucho porque
pues ahí cualquier situación que se pudiera Ujú. generar y Sí. que no les genere un riesgo a la persona inocente, ¿no? Porque Porque yo creo que tenemos mucho miedo a las represalias, ¿no? es correcto, Represalias, represalias. Y si me permite hacer un por paréntesis, favor. en el tema del sistema rosa que se creó aquí en el gobierno por parte de la gobernadora y en la policía, habla de tres pasos también como Ujú. Sí, fundamentales, sí, ¿no? En sí, el sí, sí. tema de violencia. Primero, pues la creación de la Policía Rosa para realizar esa atención, Ujú. ese acompañamiento, ese seguimiento a las víctimas, protección y seguimiento. Otras son las casas rosas. Las casas Mm. rosas que son los lugares donde las víctimas pueden recibir la atención de primer contacto, es decir, Ya. atención psicológica, asesoría legal, de trabajo social, enfermería o también resguardo provisional Ya. si hay algún riesgo. Ujú. Y la otra son también todas las agentes rosas. Ahorita que hablamos del tema de las denuncias Ujú. y de cualquier persona puede denunciar, las agentes rosas son personas que pues, detectan un tema de violencia y resguardan a la víctima. Y eso se da mucho con las vecinas, amigas, personas que están en la comunidad, en su colonia, en su fraccionamiento, donde dice, bueno, ¿sabes qué? Este es un lugar seguro, ¿no? Tienes que salir de tu casa, te resguardamos aquí en lo que te brindan la demás atención, ¿no? Ujú. Y entonces ellos se vuelven víctimas y son Ujú. víctimas potenciales, así le Ujú. llaman, ¿no? Víctimas potenciales como, ya le brindaste apoyo, ayuda a una víctima y entonces a lo mejor la persona agresora También. contra ti, Ya. ¿no? Y te vuelves un blanco de esas personas agresoras. Entonces, como víctimas potenciales, que también nos incluimos todas las personas que formamos parte del tema de seguridad Ujú. y de servicios, paramédicos, protección civil, bomberos, policías, etcétera, y todas las personas que brindan apoyo o ayuda a estas víctimas, pues entonces dicen, híjole, y ahora si sabe que fui yo, Ujú. pues ya va a venir contra mí, ¿no? Entonces, la denuncia anónima es excelente para eso, ¿no? Para Ya. que no sepan primero, a ver, ¿quién denunció? Primero debemos de decir quién, ¿verdad? Ujú. Hizo el reporte, pero finalmente, realmente, Sí. cualquier persona puede Ya. hacerlo y entonces nosotros ya derivaremos, Sí. ¿no? La situación que se pueda Ya. presentar. Muy interesante. También platicábamos al principio y te dije, oye, el video más viral que tenemos aquí en el podcast es de ah, Ricardo, un buen amigo, y yo platicando de cómo se organizan los policías en real o no real, cómo se organizan los policías en sus rondines en los días, ¿no? Entonces decíamos que te cuesta al día estar posicionado en ciertas partes, ¿no? Ahorita te lo muestro. Entonces, si quieres estar en el Oxxo, te cuesta. Si quieres estar, porque es más tranquilo, ¿no? Si quieres estar Ya, como patrullando. los servicios asignados, pues, ¿no? Tipo, no sé a qué se refería. Digo, la Ujú. verdad es que no andamos mucho, pero el objetivo era que el policía que estaba parado en el Oxxo tenía que dar alguna, como algún fee, alguna Ajá. cuota por Sí. estar ahí, ¿no? Y ya el pobre policía que lo veías en el sol, pues era porque no tenía lana para pagar esa cuota diaria para estar pues un poquito mejor en el escalafón, ¿no? Y lo hablábamos precisamente porque estábamos muy sensibilizados con esta vía del Metrobús en México, en donde si te metes, pues te dan una super multa. Entonces, pues le tenían mucho respeto a quien, digo, no meterse en la línea del Metrobús, ¿no? Y si Ujú. te metías, lo más seguro es que te caían con una multa. Y, y decíamos, bueno, pues la multa sirve pues para pagar la cuota porque pues estoy en una zona segura y tranquila. Que algo que genera corrupción, ¿no? Sí, un poco. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. Exacto. Justo acabas de decir, ¿no? La Ujú. corrupción genera corrupción, que genera corrupción, que genera corrupción. No te voy a acorralar a que nos des alguna respuesta al respecto, pero yo te tengo una pregunta porque lo veo muy aquí en Aguascalientes, ¿no? Y a lo mejor una respuesta mm, básica ah, sería interesante para nuestro público, pero luego cuando hay un accidente o un delito menor, no sé cómo se cataloguen, no soy policía, pero Ujú. para mi cerebro es un delito menor. Llegan chingo mil de policías, llegan 7 policías, 8 policías, y ves a dos cholitos, y perdóname por tipificar también, pero para hacer una Ujú. foto. Y las pobres dos personas están ahí todas acorraladas y dices tú, son 7 policías. ¿Por qué pasan esos fenómenos de
que por algo mínimo van 8 policías y por algo trágico de repente hay o pareciera que no hay atención. Ujú. Pues la forma en que nosotros trabajamos es que se recibe el reporte y entonces va a la unidad más cercana. Y entonces somos diferentes servicios, diferentes grupos, pues, que estamos trabajando en la ciudad o en el estado y entonces desacérquese el que esté más rápido y el que esté mucho más cerca del lugar. Ujú. Entonces, pues se da de que llega a lo mejor un dragón, que son los de las Ujú. motocicletas, ya llegó el del sector que está asignado ahí. Ujú. O sea, a lo mejor el que estaba en el servicio de Sí. una en tal lugar, por ejemplo, aquí manejan las órbitas, no sé si lo han visto. Sí, se lo veo Aquí por están Barcelona. las unidades en ciertos lugares Sí. estratégicos, Sí. son órbitas, pues bueno, llegan las órbitas y dicen, bueno, ¿por qué llegó tanto? Si a lo mejor era alguna Sí, cosa, un algo error. mínimo, ¿no? Pues es porque todos tenemos la intención Mm. y la obligación de atender, ¿no? Entonces, por eso es que ¿Y llegan. no será que se obstruye más que...? En algún momento sí es como de, bueno, ya llegaron, bueno, ya los demás ya no vengan, ¿no? Porque no se requiere. Pero se tiene que verificar la situación de riesgo. Ya. No lo sabemos realmente. Dicen, a lo mejor desde afuera, ¿no? Desde afuera yo paso y digo, veo dos, como lo mencionó usted, dos personas Sí. con ciertas características. Y pues, ¿para qué si son dos? Bueno, no sabemos de qué reporte venía, Ya. ¿no? A lo mejor viene de un reporte de alto impacto, como hubo un homicidio o hubo un robo y son las personas con tales características, y entonces pues no sabemos el riesgo. Por eso es que se llega el apoyo, ¿no? Ya cuando ven que está controlado, vámonos. Ya. Ok. ¿Sí? Ya. Pero es cuestión de Pero sería seguridad. catastrófico, ¿no? Dices tú, oye, ay, ¿para qué tantos si eran Sí. 2 personas? Es cuestión de atención y de seguridad. Ya. Así es. Estoy totalmente de acuerdo Sí. con ello. Tengo más preguntas, digo, y me gustaría aprovechar que estás aquí Sí. porque la verdad es que pocas veces tenemos esta oportunidad. Y te voy a poner otro escenario en el cual ya hice un reporte y a sabiendas de el tercero que me va a llegar a atender, Ujú. ¿sí? ¿Cómo es que yo como ciudadano tengo que actuar ante la policía? Es decir, yo hice un reporte y cómo yo, cuando llegas a atenderme tú, cómo yo me debo de portar, porque yo sé por instinto que no tengo que estar prepotente, porque entonces, sí, volvemos al 1, 2, 3, o sea, ¿qué esperarías tú como policía de un civil que reporta? O sea, ¿cuál sería la actitud correcta para poder ayudarlo de mejor manera y que esta actitud que tenemos nosotros luego como ciudadanos de yo te pago y te pagan mis impuestos y no sé qué, dices, güey, eso no te va a ayudar, ¿no? ¿Cuál sería para ti como la expectativa de? Depende del reporte, ¿sí? Porque Bueno, vamos a ponerte un ejemplo. Mi vecino hace 8 días ujú, hizo una fiesta, está enojado, sí. él, y yo la verdad es que no reporté porque... Y se lo puedo decir, pinche angelito, ¿no? O sea, mi vecino tal cual. Y no reporté porque soy tolerante. Ujú. La verdad, yo tengo un sueño pesado y me puedo dormir Sí. a gusto. Pero me imaginé tener un bebé, tener una persona mayor. Vamos a imaginar un reporte así. Ujú, ¿Qué tendría que ser mi actitud cuando llega la patrulla? Porque estoy molesto ya, porque tengo un bebé que no deja de llorar. claro. O tengo una persona enferma, o tengo una persona Sí. mayor. El vecino no sabe la situación que yo estoy viviendo en mi casa. Sí. Y sin embargo está gritando a todo pulmón una canción de Juan Gabriel. Claro. Muy bien. Pues nosotros cuando llegamos nos encontramos en diferentes escenarios, ¿no? En algunos son las personas que son amables, te dan toda la información. Hay quienes pues, yo no sé nada, pero pues usted investigue, no usted atienda. Y otros que están molestos. ¿Molestos por qué? Porque pudieron haber pasado la situación que me están manifestando o pudieron haber sido víctimas también. Entonces nos toca a nosotros primero pues llegar y ver cómo está la persona, ¿no? Si tiene alguna situación de crisis, ¿no? Si está molesta, pues tenemos que hacer primero, pues contención, ¿no? Contención emocional y nosotros manejamos la inteligencia emocional. O sea, no nos podemos, está exaltado, me exalto. Me grita, le grito. No se trata de eso, sino simplemente, primero, pues tratar de buscar la contención, explicar y que nos explique, explicar para qué estamos nosotros ahí y que ellos nos expliquen la situación, ¿no? Y se va a ir dando con una actitud diligente.
¿A qué te refieres con diligente? Digo, con una actitud que no sea prepotente de parte del policía. No, como le digo, me gritas, te voy a gritar. Así como tú, porque hay muchos que dicen, así como tú me hables, yo te voy a hablar. No, no se trata de eso. No se trata de, te explico a qué vengo, te explico qué es la información que requiero de ti de la mejor manera, ¿no? Porque si nos ponemos precisamente en ese tema, yo entiendo que obviamente la persona que hizo un reporte es porque obviamente la está pasando mal. No fue como, ay, nada más sabes qué pasa, aburrido, ¿no? quiero platicar con un policía. Pues no. Entonces nosotros debemos de entender que la situación que está sucediendo o con esta persona pues no es la más adecuada, ¿sí? Entonces es tranquilizarnos nosotros, ¿sí? A manejarlo con inteligencia emocional y pues ya al momento que atendamos pues es explicar, ¿no? Y una actitud respetuosa. No, cero prepotencia, muy empática también ante eso, porque me está gritando, pues yo sé que quien me está gritando, pues no es la persona a lo mejor tal cual, ¿no? Sino la situación, nos está hablando la situación. O sea, estoy molesto porque este señor no entiende y yo no puedo dormido, es más, acabo de llegar y no puedo dormir. Sí. Es la situación en la que nos está hablando, no la persona. Entonces debemos de primero una contención, ¿no? Contención, empatía, respeto y sobre todo es una actitud diligente, no ponernos en otro nivel, ¿no? Ya. Entonces es comprensión prácticamente. Sí. Digo, la empatía es decir, pues entiendo la situación que está pasando y pues esperamos que primero pues nos ayuden, nos abonen con la información que necesitamos, porque a veces yo no le voy a decir nada, usted investigue. Híjole, de aquí a que ya hacemos la investigación se perdió tiempo, ¿no? Y si usted tiene información que nos pueda proporcionar, que va a hablar para que a lo mejor, ok, vino, me robó y se acaba de ir, pues dígame características, dígame lo que recuerda, ¿no? Pero sobre todo la contención es muy importante, Sí. ¿eh? Y comprender la situación, Ya. ¿sí? ¿Hubiera procedido esto que te digo? O sea, hubieran callado al vecino. Es parte de nuestras obligaciones tener que hacer mediación. Ya. Hablamos de la mediación no aplica en la violencia, ¿no? No aplica en la violencia. Si no hay un tipo de delito y es una falta administrativa, no, y es mejor es algo que está molestando. Me ha pasado a atender este tipo de reportes. A veces nos lo pasan como violencia, que no es violencia, ¿no? Ok. Porque si nos ha pasado, llegamos y buscamos a la persona, tratamos de, a lo mejor pasó algo y sale una mujer, porque nos ha pasado, y se encuentra bien y esto, sí, no, pues es que hablé, y sí, se enoja, ¿no? Y es que hablé porque pasó, y el vecino, y ahí está el vecino con la música, ¿no? A todo lo que da, o estoy en una fiesta, ya está tomado, y hay más personas, entonces digo, dices, ¿cómo te pones, no? Y están todos ahí. Pues y digo, lo que yo he hablado con las personas de, bueno, ¿quién es la persona propietaria de la casa, verdad? Y tratar de platicar y generar esa empatía, ¿no? O sea, no te vamos a prohibir que hagas tu fiesta, estás en tu domicilio, pero hay que tener empatía, ¿no? Así como la persona tiene esta situación, probablemente en algún momento lo vamos a tener. Todos necesitamos de todo. Sí, ¿verdad? totalmente, sí. Y todos claro, convivimos aquí claro, y lo que se claro, busca es una zona de convivencia, es hablar. ¿Por qué? Porque nosotros, así por las malas, Sí. llegar y hacer algo no podemos. No se puede, No no está en debemos. su domicilio ni nada. Exactamente. No Si debemos. sales de golpe al vecino, pues entonces sí, sí, ya. ¿no? Sí. Sí. Hacemos una detención. Sí, ya. Faltamos O sea, por decirnos cosas. entonces el tip es conflictuarse con el vecino por la fiesta, entonces ya llega la patrulla y se lo lleva porque No, y eso es lo que platicamos al principio. No vamos a buscar No vamos a ni querer represalias, exactamente. ni hacer víctimas, ni buscar venganza, ni tratar de hacer que esta balanza me favorezca o no me favorezca. O sea, es lo que es. Porque yo lo primero que pensé, y perdóname por ya estar como tan ligero en los temas. No, Yo está lo bien. primero que pensé, ¿sabes qué? Yo me voy al hotel mañana y al culero le voy a subir la música y a ver qué chingados hace, ¿no? Así Y te aseguro que él sí... venganza. No. Y eso es lo que no tenemos que hacer, ¿no? O sea, y te aseguro que ese güey sí habla a la patrulla. No, exacto. Porque él tiene niños. Exactamente. Y ahí sí no me da miedo a las represalias. Es mi vecino y sabe que no nos cae. Y hablamos de... como en temas de violencia. No, violencia genera violencia. Sí, 100%. Entonces, a ver, ya te hice, tú me haces, y yo te hago más, y entonces empezamos con eso. No, no es necesario. Sí. Pasó, bueno, Sí. o voy a reportar o no voy a reportar, o puedo hablar. Y parte también de lo que nosotros hacemos es un tema de mediación, ¿no? Y si no se pueden mediar las partes, buscamos los instrumentos para las víctimas. ¿Sabe qué? Puede acudir a este lugar para que puedan hacer una mediación. Y claro que aplica. Y no es necesario llegar
a la denuncia. ¿Por qué? Porque hay que ver los hechos. Sí, No todo, no todo sí, constituye un delito. Pues, sí, faltas sí. menores. Tener la música en alto no es un delito. Exacto. Sí. Ah, conectándolo con esto, ya para terminar, para dejarte ir a chambear. Yo sé que no estás chambeando hoy, pero, mm, a ver, tenemos este escenario y aquí en el podcast hemos hablado mucho de las armas, el derecho a tener armas, a portar armas, obviamente la violencia. Y hay muchas personas que están a favor y muchas personas que están en contra. Yo, en lo personal, no tengo idea. Sí, no sé si podría yo controlar un arma o no. Emocionalmente, sí. Seguramente sí, mira, pues no hice el reporte con esto, entonces, ¿qué más da? Pero uno no sabe cuando se le calienta la sangre, ¿no? Y es un tema muy discutido aquí en el podcast. ¿Tú, tú qué piensas al respecto? ¿Seríamos una mejor sociedad con armas o seríamos una mejor, no digo, ya somos sin armas, pero ¿qué piensas en estos escenarios, ¿no? Donde yo puedo salir a amenazar a mi vecino de te callas, cabrón, o te doy en la rodilla, ¿no? Como puede pasar en Estados Unidos, como, ¿sabes? Am, ¿Qué piensas al respecto? Pues Ujú, es un derecho y la Constitución también lo dice, ¿verdad? Finalmente, pues, al momento de que tengamos nosotros si es que quiero ejercer ese derecho y tener un arma y me lo permite, ¿no? La Ley Federal de Armas de Fuego ujú, y Explosivos, ¿verdad? Y lo registro y lo tengo todo en legalidad, ujú, ¿sí? Pues finalmente es un derecho que genera obligaciones. ujú, ¿No? Y esas obligaciones pues va desde el tema de la cuestión psicológica emocional, porque si ujú, no estás bien en ese aspecto no te van a dar el ujú, permiso para el ujú, arma, ¿cierto? La licencia. Entonces, pues finalmente yo considero que como sociedad pues no debería existir el tema de violencia donde nosotros podamos utilizar un arma, ¿verdad? Para generar ese tipo de situaciones. Digo, es un derecho y las personas pueden utilizarlas de acuerdo a la situación que se le pueda presentar. Pero yo sinceramente considero pues que podríamos ser una mejor sociedad, ¿no? Podríamos ser una mejor sociedad si no tuviéramos las armas. Las armas son necesarias en este momento, sí, sí, pero finalmente, pues, usarlas con cuidado, ¿no? ujú, Si las ujú, tenemos, usarlas con cuidado, saber las consecuencias legales que pueden tener. Y a lo mejor dicen como protección, pues a lo mejor hay personas que consideran que la ley no los protege o que la justicia nunca les va a llegar, entonces yo la voy a hacer, ¿verdad? Yo voy a tener mi arma y yo lo voy a tomar, pero pues a lo mejor va a requerir estar en todo un proceso largo para poder justificar y si es que es legal o no legal y si la fuerza que utilizó fue la la necesaria, correcta. ¿verdad? En ese Porque, momento. Son muchas otras, son tantas sí, cuestiones que tienen que porque analizar en yo ese punto. Porque yo si me bajo del coche enojado en el tráfico, y no estoy diciendo que lo haga, que me pongan el polígrafo. Este, si me bajo, fíjate que desde hace muchos años, la verdad es que la tranquilidad en el volante ha sido como también un buen secreto de una vida normal. Luego veo personas que se violentan cabroncísimo. Pero imagínate que me bajo del coche y amenazo a alguien, porque me enojé y tengo todo el derecho del arma. Ujú. ¿Eso entra en tentativa o no? Pues es que no tendría por qué portar un arma fuera de su domicilio. Ya, ok, ya. O sea, Sí. el derecho que yo tengo al arma es en mi Sí, domicilio como protección personal. y depende, sí, No exactamente. la tengo que traer en No, el coche no, para porque impartir como yo sheriff tengo, del rancho. no, déjame aquí reparto, no, Sí, ya. no. Y quienes tienen armas, pues están bajo la legalidad. Digo, hay ciertas condiciones, ¿no? Si perteneces a una empresa de seguridad, a una institución de seguridad, Ujú, y también deben tener los permisos ujú, 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 correspondientes, las licencias. ujú, Hay una serie de obligaciones, lo que le decía, ¿no? ujú, No cualquier persona debería de tener un arma en un vehículo, ujú, ¿no? ujú, Desde ahí es ujú, una aportación de arma y hay que investigarlo. Si es legal o no es legal, depende de a qué institución pertenezca, ¿no? De seguridad, evidentemente. Sí, pero pues no se debería. Este ya. supuesto no debería de No ocurrir. debería de ser. Y lo que me No. acuerdo que me decía Ricardo, esta persona que te digo, es que Es que si es en defensa propia, sí puede haber
alguna apertura para... Pero imagínate la situación que tiene que pasar para tener en defensa propia, ¿no? Es correcto. Primero tendrían que argumentar el derecho de que pudiera utilizar su arma o que tuviera primero portarla, ¿no? De por qué la trae y si tiene los permisos correspondientes. Sí. Y segundo, como dice, que realmente existan las condiciones para que dijera yo puedo accionar mi arma en contra de alguien, ¿no? Y hablamos sobre principios, ¿no? Principios. Nosotros como seguridad pública tenemos principios para poder decir que puedo utilizar mi arma o en qué momento lo puedo utilizar. Pero como personas civiles, digamos, para utilizarlo, digo, atendiendo que está bajo la legalidad, ¿no? Ahora hay que ver si realmente el utilizarla debió de haberlo hecho o hay un exceso de uso de la fuerza, ¿no? Ya. Sí, qué difícil, ¿eh? O sea, es un tema que da para desmenuzar completamente y entendemos todas las ramificaciones que puede haber al respecto de la polémica. Hemos leído todos los 100,000 de comentarios que hay aquí con nosotros al respecto, que si nos obstruyen los derechos, que si no, que si sí, que solo hay una tienda en el país de armas, que esto y lo otro. Entendemos Sí. perfecto, pero también son las realidades que yo les diría que no podemos cambiar en un instante y que yo siento que como sociedad tenemos que ir exigiendo de a poco lo que queremos y siendo responsables también, ¿no? Y hacemos este círculo completo y creo que lo hemos platicado de justicia, venganza, derechos, responsabilidades, convivencia, empatía, sororidad, que tocaste esa palabra también, valentía también de denunciar. O sea, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta como sociedad. Y yo sí creo, y que me linchen, que no estamos listos como sociedad para evolucionar a tener acceso a lo que tú quieras, ¿no? Si son armas, si es esto, si La es lo pena. otro. Es exacto, ¿no? Sí. La verdad es que no. O sea, nos tenemos que crecer como seres humanos primero. Y entonces podemos pedir justicia, Así es. ¿no? Pues bueno, con esto terminamos. Comandante, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Ah, espero que se vuelva a repetir. Sí, claro. Hablar de otras cosas que se me quedaron ahí en el tintero. Ah, y pues nada, desearte pues todo el éxito en que se resuelvan las cosas que tienes en tu escritorio y que las personas que están sufriendo algo que encuentren resolución, ¿no? Claro. Muchas gracias por la invitación y pues nada más reiterarles que en la Policía Rosa pues estamos para apoyar a todas las personas que sufran violencia y hablamos de todas las personas. Y también muy importante, nosotros atendemos especialmente a todas las personas, todos los grupos de atención prioritaria, que son los grupos vulnerables, ¿no? Que son personas que necesitan de nuestro apoyo, que necesitan de nuestro acompañamiento, de nuestra orientación. Falta mucha información, nosotros también brindamos las pláticas para identificar los tipos de violencia, que sepan qué se puede denunciar y qué sigue después, ¿no? Y esa protección y seguimiento nosotros también la brindamos por parte de las medidas de protección, órdenes de protección. Somos quienes vamos a sus casas para ver que todo esté bien, que todo siga correctamente, que no tengan alguna duda, hasta eso, nosotros estamos para atender. En tema de esas redes de apoyo, pues que sepan que nosotros como Policía Rosa, como agentes de la Policía Rosa, somos una red de apoyo a todas esas víctimas. Y eso es muy importante que falta, ¿no? Ese acompañamiento, ese decir, bueno, sucedió esto, vas a estar bien, no vas a estar bien, te vamos a apoyar, vamos a estar aquí contigo, nos puedes hablar en cualquier momento que sufras algún tipo de situación, porque ahí vamos a brindarte la atención, primero, esa atención especializada, esa empatía, sí, ese respeto para la situación que tú estás viviendo, pero sobre todo que sepan que cuentan con nosotros y que la gobernadora y el secretario de Seguridad Pública están muy, muy, muy empeñados en aumentar nuestro estado de fuerza para que podamos abarcar muchos más lugares y llegar mucho más rápido y brindar mejor la atención, ¿no? Para que todas las mujeres, especialmente mujeres, niñas, niños, adolescentes, pues tengan esa seguridad, ¿no? que necesitan. De acuerdo, muy bien. Dejamos links interesantes, números de emergencia y redes sociales de la Policía aquí de Aguascalientes.
y nos vemos a la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.